Porque muchos dicen, es que no creo en el diezmo, pero eso es cerrar, es una razón. Porque es una ley de Dios espiritual hoy para el pueblo de Dios. Es imposición para el pueblo judío, sí, pero aún más para nosotros, a pesar de no ser un impositivo, es una realidad espiritual, y Dios se basa por realidades espirituales. Doy gracias a Dios siempre esto por mi hijo Johan, que está hoy cumpliendo años de vida. Dios te bendiga, hijito, te amo con todo mi corazón, que cumplas muchísimos años más, bajo el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría que siempre te he enseñado. Gloria a Dios. Así es que te felicito, hijo. Este martes y otros martes he estado solo orando, porque vengo solo, porque nadie viene. Este martes estuve clamando a Dios sobre la iglesia y sobre el rumbo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se están enojando muchos con Dios, pero no saben lo que acarrean para sí mismos. Y Dios puso esa carga de orar. Estuve solo con el Espíritu Santo, y fue un deleite. Eso quiere decir que le invito a que los martes sean martes de oración, y pues sacamos a la gente que viene de largo, es entendible. Pero ustedes que están cerca y que quieren honrar y adorar a Dios, los martes estamos por aquí honrando y adorando a Dios. Yo quiero enseñarles un de repente de Dios. Este año 26, como les enseñé la semana pasada, es un tiempo de cosecha de los sembrados. El número 10, el 2, el 0, el 2 y el 6, 20, 26. Todo forma 10. 2 más 0, 2. 2 más 6, 8 más 2, 10. La verdad que el número 10 es un número muy complejo en la Biblia, y es un número de la plenitud de Dios después del 7 en el espíritu, y además de eso, del salir en parte de pago, en redención, y de poder sacar lo que Dios tiene para usted. Este año 26, usted tiene que aprender sobre eso, y de repente de Dios es lo que marca una diferencia. Los de repente de Dios vienen cuando estamos alineados a la bendición de Dios. Fuera de Dios no puede venir un de repente de Dios, porque Dios no trabaja de esa forma. O sea, Dios es el Dios de orden, estableciendo los órdenes y los principios de Dios. El orden y el principio de Dios, los principios de Dios, es fundamental para el cristiano. Y en estos tiempos donde estamos tan convulsos en el cristianismo, donde la gente va y viene, donde la gente a veces toma a Dios como un bombero cuando se incendia su situación, o como un doctor cuando tiene una enfermedad, o cuando tiene una necesidad y después lo dejan, lo toman, lo dejan, o lo culpabilizan a Dios de lo que le sucede. Estos tiempos donde la gracia que estamos viviendo de Jesucristo para la humanidad se está convirtiendo en una desgracia, porque la humanidad está buscando esa desgracia del deleite humano, porque tiene una libertad. Y en la otra esquina, con muchas miembros de la iglesia que están siendo perseguidos, como decía la hermana, y que no se doblegan ante los baales, dice la escritura. Ellos desean estar en la casa de Dios, desean adorar a Dios. Hablemos de una nación tan grande como China, donde se tiene que esconder para adorar a Dios. Hablemos de una nación como Marruecos, España, en algunos lugares, para mencionar algunos. Ellos tienen que ocultarse, porque si no el islamismo les saca y los mata.
Hay una persecución bastante fuerte del cristianismo y hay una deserción del cristianismo. Porque el que tiene la gracia abandona esa gracia y se convierte más bien en una desgracia. Porque el deleite del mundo los envuelve, los abraza. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el de repente de Dios. Siempre hay un de repente de Dios. Hubo un de repente de Dios en la Escritura, en muchas historias que hoy vamos a ver, son 3. Y esos de repente son solo para los hijos de Dios, solo para aquellos que buscan. No pueden ser para aquel que no está o para aquel que está a medias y salta y una vez sí y muchas veces no. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre siembra, Gálatas, la carta a los Gálatas, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y este año 26, hablamos en la semana pasada, es tiempo de recibir y de poder valorar lo que hemos cosechado. Será un año de bendición para muchos, ya se está viendo en el mundo. Y el de repente de Dios cambia todo. Un de repente de Dios cambia tu historia, tu entorno, tu vida, tu caminar. Todo lo cambia un de repente de Dios. ¿Pero qué? Solo es encontrar ese de repente, que es lo más difícil. Dios siempre está haciendo de repentes. Siempre está listo para la bendición. Él nunca se guarda ninguna bendición en sus manos. Dios siempre, el propósito es bendecir a un pueblo. Y el libro de Eclesiastés, quien lo escribe es este hombre tan sabio, Salomón, que dijo antes en el libro de Eclesiastés, lo tienes ahí, en la versión de la traducción del lenguaje actual, ahí lo tienes acá, dice, y nunca sabemos lo que nos espera, y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la en la desgracia y también quedar, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Atrapados como los peces en la red o como los pájaros en la trampa. Escuche lo que dice Eclesiastés capítulo 9 verso 2. Y si no, pues aquí lo tiene la versión Reina Valera. La traducción del lenguaje actual no se deja nada al gobierno y habla claro que en algún momento podremos tener situaciones difíciles. Y dice la Reina Valera, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Es que qué importante es que hay tiempo para todo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son los enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Y cuando cae de repente sobre ellos ese tiempo malo. Iglesia, son tiempos en los cuales no sabemos si hoy estamos y mañana no vamos a estar. Es una realidad. Siempre pongo el ejemplo en el año 19. Aleluya. Gracias. Gracias. Es que no me maquillé muy bien. Siempre ponemos claro el año 19, mis preciosos, cuando estábamos en casa y podíamos salir. Tal vez usted podía decir, voy a ir al cine, pero de un momento a otro nadie salía. ¿Se acuerdan? Y si salían nos multaban y hasta cárcel, etcétera. De un momento a otro nos metieron ahí. Claro, a veces son gobiernos que no tienen visión ni tienen sus deseos, pero así a nivel mundial también sucedió que en ese momento sí coaccionaron, limitaron nuestra libertad para poder caminar en esta tierra.
Cuando el malo o el día malo gobierna, tenemos una situación difícil frente a nosotros. Pero nosotros no somos tan fuertes para vencerlos solos. Pero los de repente de Dios sí hacen un cambio en nuestra vida. Y el de repente de Dios en nuestra vida marca circunstancias adversas para poderlas vencer. Porque nunca va a quitar un obstáculo o esas circunstancias adversas, sino lo que va a hacer es dar la sabiduría, el poder, la fuerza, la dirección, la ubicación espiritual para poder vencerla y aprender de ello. Por eso este año 26 hay muchos de repente de Dios en la lista, como los ha habido siempre. Pero que usted pueda distinguir en su vida, es un de repente de Dios para usted, para su familia, para su vida, y poder tomarlos en sus manos. Porque lo que Dios siempre ha querido es bendecirnos. Nunca Dios quiere, así como estableció en su palabra, Deuteronomio capítulo 28, que seamos cola, sino cabeza. Dios nunca quiere que estemos debajo, sino encima. Dios nunca quiere que estemos a manos vacías, sino a manos llenas. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. No importa que el mundo se abata, no importa que el mundo se convulse. Lo que importa es que haya un hijo y una hija de Dios que tome lo de repente de Dios para su vida y los convierta, así como Dios los trae, en bendición. Por eso, un de repente es una manera clara, repentina, sin precipitación o, digamos, previo aviso. Es algo que puede venir súbitamente, mi iglesia amada. Algo que puede llegar de un momento a otro. Llegará. Nadie lo planeó, nadie lo vio, llegó. Porque los de repente de Dios vienen sin transcurrir, o sea, sin pensar, sin meditar. Son tiempos de Dios. A veces creemos que las cosas que nos suceden malas son porque Dios las envía. No, a veces también los mismos de repente de Dios son esas circunstancias para forjar en nosotros un carácter de Jesucristo en nuestra vida, o tal vez saltar ese obstáculo, porque eso de repente es lo que trae en nosotros, es la limpieza y la fuerza que nosotros necesitamos para sacudirnos en toda obra del maligno. Y por eso dice Eclesiastés, repito, nos advierte que el hombre no conoce su tiempo y que a veces el tiempo es malo, y a veces cae por no conocer de sus tiempos, de repente como en una red los peces, o como en una trampa los pájaros. Eso es lo que quiso decir Eclesiastés. Por eso el creyente, él mismo, sin Dios, no tiene una respuesta. Solo la respuesta se la da la fidelidad a Dios y la oración. Por eso yo le traigo 3 tipos de repente de Dios que quiero ver hoy con ustedes. 3 tipos, mírenlos ahí donde están. Aquí están. El primero es un de repente que cambia tu historia, tu futuro. Aquellos que pueden ir buscando primer libro de Samuel, capítulo 1. El segundo de repente es el que trae libertad. El tercero es el que te llena totalmente. O sea, un cristiano, hijo de Dios, para recibir de repente de Dios, tiene que estar apto para que Dios cambie su historia, cambie su vida, cambie su entorno. Que tiene que estar listo para que tenga la libertad. Sí, pero como en Cristo somos libres. Pero hay esclavos en sus propios pensamientos, en sus religiosidades mismas. Y tiene que tener libertad. Las cadenas se tienen que romper. Y también tiene que anhelar ese de repente de Dios, una llenura en su vida. O sea, este año 26, yo quiero, Señor, que en ese de repente que tú tienes para mí, cambies mi entorno, mi historia, cambia mi vida, rompa las cadenas, líbrame de toda obra que el enemigo quiera acechar sobre mí y lléname con tu Espíritu Santo
para poder entender cada paso que tú tienes en este de repente. No sé qué copa amarga tendré que tomar este año, o qué victoria podré celebrar este año, pero lo de repente de Dios tiene que formar en mí y en usted este año. Un cambiar de la historia, un libertad y una llenura. Si no, no podemos caminar. Amén. Hubo una preciosa mujer llamada Ana que cambió todo su entorno de repente. El de repente de Dios en Ana cambió su historia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, habla de esa mujer llamada Ana y de una mujer llamada Penina, quien ella sí irritaba completamente a Ana, porque Ana no tenía un niño, no tenía descendencia, pero su esposo Elcana, llamado Elcana, la abrazaba y le daba aliento, pero ella no podía entender que aún, a pesar del amor de su esposo, al amor que tenía, ella quería que ese de repente de Dios llegara sobre su vida. No sé si lo tienes ahí, hermanos. Ok. Dice la escritura: hubo un varón de Ramataí, verso 1 del capítulo 1, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliud, hijo de Taú, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Se permitía en ese entonces. Y Penina tenía hijos, más que Ana no los tenía. O sea, ellos se afligían porque si no, la mujer no era fructífera, no tenía descendencia, no tenía heredad. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos de sus hijos, Elí y Ofni y Finés, los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba ese día, Elcana ofrecía sacrificios y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, la mejor, porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concebido dar y tener hijos, y su rival la imitaba, ¿quién? Penina, enojándola y entristeciendo, porque Jehová no le había concebido dar y tener hijos. Así hacía que cada año, verso 7, cuando subía a la casa de Jehová, la imitaba. Así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué estás afligida en tu corazón? Le dice: ¿dónde soy yo acaso mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová y amargamente, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí entonces la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción han hablado hasta ahora. Y respondió y dijo: ve en paz. Le dijo Elí, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de los ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y estuvo, y ya no estuvo triste. Verso 19, ojo lo que dice: levantándose mañana a adorar delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, o sea, tuvo relaciones con su mujer Ana, y Jehová se acordó de Ana de repente de Dios. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz bien, como a ti te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y así quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo, y el niño ya era pequeño. Verso 25. Mandando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive Jehová, vive mi alma, tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Este es el niño que oraba, y Jehová me lo concedió lo que pedí. Yo pues lo dedico hoy también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Y allí mismo ella adoró a Jehová. Qué lindo este relato, porque el primer de repente de Dios es cambiar esta historia. Y la historia de Ana era una historia convulsa. Cada año que iban a adorar al templo en adoración, su rival le decía: yo sí puedo darle hijos al esposo, pero tú no puedes. Y Ana lo que hizo fue humillarse delante de la presencia de Dios, esperar de repente de Dios y confiar en Dios. Y cuando ella estuvo lista, Dios le dio lo que ella pidió y le concedió. ¿Pero dónde? En la casa de Dios, en el templo, en el lugar de adoración, en el momento de adoración. Y después ella hizo votos delante de Dios y cumplió sus votos, y trajo algo para adorar a Dios. Mató un becerro, trajo ofrenda a Dios, trajo la bendición para que Dios se agradara. O sea, el de repente de Dios en tu vida y en mi vida es el que cambia la historia y el futuro, como lo hizo en Ana. Le cambió totalmente el futuro. Porque ¿quién era Samuel? Samuel era un sacerdote de Dios, quien fue el último juez y el último profeta en el pueblo de Dios. Fue un gran instrumento delante de Dios. O sea, como una madre marca la descendencia, como marca el caminar y la historia. Y de repente Dios
hace que cambie completamente esa historia. Por eso aquí dice, y Jehová se acordó de ella en el verso 19. Ese de repente de Dios es que verdaderamente Jehová se acuerde de nosotros. Pero hemos sembrado para eso. Hemos sembrado para eso. ¿Por qué? Porque ella sembró. A pesar de que el sacerdote la constituyó como ebria, ella dijo: no, yo soy una mujer atribulada de corazón. Estoy clamando a Dios. A pesar de que aún su familia, mi familia, la adversidad, el entorno se torne difícil en nuestra vida, nosotros tenemos la convicción delante de Dios que de repente de Dios puede cambiar nuestra historia. Este año 26, usted está listo para cambiar la historia en su vida o cambiar la historia de su casa y su familia, a pesar de que le digan: no, pues usted no sirve, si usted no vale, si usted para ser igual que usted, ¿para qué va ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Porque el entorno lo cambia Dios, no lo cambia la gente. El entorno causa que nos oprima de tal forma que lo que quiere el enemigo es sacarnos del propósito, del principio, y a muchos ha sacado. Dicen: no, hombre, ¿para qué? Se enojan con Dios. Dije: ahora, es una realidad. Sucede algo por mala cabeza nuestra y culpamos a Dios. Señor, ¿por qué el divorcio? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me echaron de trabajo y si no trabajaba? ¿Cómo es eso? O sea, que hay de repente de Dios que no son los de repente que nosotros quisiéramos, pero sí ese de repente que Dios permitió, no porque puso, como la enfermedad que Dios permite, no porque la pone, es para que nosotros lo honremos a Él y cambiemos nuestro entorno, para que los de repente verdaderos de Dios vengan sobre nuestra vida y traigan a nosotros una nueva historia. Por eso la condición de Ana era una condición que vivía un ciclo cada año de dolor, de tristeza, de cambio, de desánimo. Pues Ana supo que esa condición podía cambiarse en la espera de Dios y en el de repente que Dios tenía para ella. Un cambio en nuestra vida que estamos esperando es un de repente de Dios cuando confiamos. Esa condición de Ana era cada tiempo con su esposo, y la invitación de su rival, como dice la escritura, una incitación para orar fervientemente. Esa condición, en ese de repente cambio de historia, y la misma condición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si usted no clama, si usted no pide, si usted no confía en Dios, tenga, pague y jale. ¿Para qué estamos aquí? O sea, es una realidad que en el entorno que vivimos nosotros tenemos que seguir confiando en Dios para que cambie la historia. O sea, el primer de repente de Dios para este año, para muchos que estamos confiando, es cambiar nuestra historia y la historia de nuestra familia en una bendición que queremos conforme a lo que estamos viendo en la crisis. Como Ana, la crisis formó su fe. Por eso es que Dios permite estas circunstancias o adversidades en la vida del creyente para formar el carácter, y el carácter forma la fe. Es en la amargura que oró Ana, en el dolor de su alma, de su interior: Señor, ya no quiero más. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no quiero más. Pero ella se comprometió con Dios. Y el compromiso nuestro compromiso hace que Dios también se comprometa con nosotros en ese compromiso de fe. La crisis produjo esa fe en Ana. La intervención divina que tenía Ana, sí, vino de parte de Dios, porque solo Dios podía intervenir divinamente sobre una mujer que era estéril. Y Ana lo pudo ver. La intervención divina es lo que hoy nosotros queremos. Pero cuando el sacerdote la bendijo y le dijo: el sacerdote tal vez no le dijo: disculpa, te tomé como ebria. Solo la bendijo y le dijo:
que se haga la voluntad, que se haga lo que Dios quiere hacer conforme a su voluntad. Por eso es que es nuestra voluntad, ¿no? Es la voluntad de Dios. La intervención divina le trajo paz a Ana y ya dejó la queja avanza. El salmista, en el Salmo 30, mi preciosa iglesia, el salmista dice en el Salmo 30, verso 5, algo muy hermoso que dice: porque un momento dura su furor, pero dice su favor, el favor de Dios, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Dice esta frase hermosa: el de repente de Dios para Ana fue lo que terminó con todas esas noches de desesperación. El de repente de Dios en la historia de Ana, dice que terminó siendo la mañana en la noche de Ana. Por eso, por un momento dura su furor, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El segundo paso o el segundo de repente de Dios es que Dios rompe las cadenas. Hechos, libro de los Hechos, habla de esas cadenas que se rompieron. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a ir allá. Esas cadenas y ese de repente de Dios. Preciosa iglesia, este año Dios quiere romper esas cadenas de repente poderoso de Dios. Estaremos a la altura del verso 22 porque aleluya, aleluya. Hechos 16, 22. Y dice la escritura, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarles con varas. ¿A quién? A Pablo. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro, y aseguró los pies en el cepo. Eran una especie de grilletes para que, estando en la más adentro, estuvieran bien asegurados. Pero a la medianoche, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente, dice ahí de repente, verso 26, un gran terremoto, el cual de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciéndole: no hagas eso, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y dice en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se recogió con toda su casa. Se regocijó, con toda su casa de haber creído a Dios
Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta los hombres. Pero ya no había nadie. ¿Qué pasa con este de repente de Dios en mi vida, el año 26? Hay muchas cadenas, no solo las físicas. Pablo y Silas fueron apresados por haber proclamado el Evangelio de Dios, por haber hecho que muchos tropezaran en la verdad, y eso es lo que le cuesta a muchos. Fueron encarcelados en los lugares más adentros, con cepo, con seguridad, con grilletes, y en este de repente que cambia la historia de nuestra vida y nos da libertad, hay cadenas que en el Hijo de Dios, en el cristiano, tienen que romperse. Las mismas cadenas de religiosidad que a veces tenemos, cadenas que el mundo abraza en la religiosidad y que no nos dejan caminar, así como el pueblo judío era religioso y dijo: este está sanando un día de reposo. O cadenas de libertinaje que también nos ensucian con el mundo. Dice: bueno, es que esto no lo dice, tomemos y dice de por sí la escritura: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Y pues entonces, pero sí no dice que no tomemos vino, pero no dice antes ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces hay una serie de cosas que el mundo, o sea, nos ha abrazado, y que hoy la iglesia no difiere, no se diferencia en nada del mundo, porque habla igual, camina igual, piensa igual. Y estas son las cadenas que Dios quiere romper en este año para que podamos recoger el fruto de la bendición. La historia cambia, tiene que cambiar. Las cadenas son rotas en nuestra vida. Amamos más a Dios que al mundo. Amamos estar y anhelamos estar en la casa de Dios, como Ana estaba en la casa de Dios adorando, y de repente Dios vino. En esto Pablo y Silas no estaban jugando ni estaban quejándose, no estaban diciendo que calor, que frío, que mal, que esto, que estaban adorando a Dios. Decía la hermana que su hermana decía alabanza, o dice alabanza. Es que eso es, que nuestra alabanza a Dios esté de continuo en nuestra boca, dice el salmista. Porque cuando nuestra alabanza está de continuo, hace que la quejabanza se anule. Porque una de las cosas más graves que hoy tiene el cristiano de esta época es que por todo vive quejándose. Por todo siempre está quejándose. Hay calor, y ¿qué calor? Señor, ¿por qué no envías y llueve? ¿Y por qué llovió? Si ahora me voy a enfermar. Si estaba caliente y tengo que salir, y ahora va a ser peor. Decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Pedimos trabajo y que pereza ir al trabajo. Pero cuando no tenía trabajo, pues, ¿cómo es eso? Señor, mándame trabajo. Porque esas cosas son las que ponen grilletes y ponen cadenas a los hijos de Dios, y lo esclavizan. Y este año Dios quiere que en ese de repente de Dios para nuestras vidas, el historial nuestro cambie y se rompan todas las cadenas de esclavitud. ¿Ah? Amén o no amén. Usted puede darle un aplauso a Dios para que no venga así tan enojado. Por eso Pablo y Silas no les preocupó nada. ¿Qué les va a preocupar si ellos sabían dónde estaban cimentados? Los encarcelaron, los azotaron, los dañaron, pero no les quitaron su vida espiritual. De repente de Dios vino sobre ellos, y el de repente Dios les trajo libertad, porque Dios no solo cambia la historia de nuestras vidas personales, pero sino también rompe las cadenas físicas y espirituales. Y ellos rompieron las cadenas por la alabanza a Dios. Entonces sobrevino ese de repente, dice, un gran terremoto. El de repente ahí en esa historia está en el gran terremoto. ¿Qué quiere decir esto, mi precioso? Que si es necesario, Dios hará lo que sea para que ese de repente de Dios pueda romper las cadenas y cambiar la historia. ¿Cómo? Sí, mírenlo en Josué, en los capítulos 2 de Josué y capítulo 6 de Josué. El libro de Josué nos enseña
que Dios envió espías a Jericó solo para salvar a una mujer de profesión ramera, a Rahab la ramera, porque Dios sabía que iba a destruir Jericó y lo sabía cómo lo iba a hacer, pues Él es el soberano y todopoderoso. Pero ahí en Jericó había una persona que era despreciada de la humanidad, pero preciada por Dios. Por eso, mi preciado, es mejor ser aprobado delante de Dios, aunque ser desaprobado delante de los hombres. Porque la peor desgracia es ser aprobado por los hombres y ser despreciado por Dios. Por eso de repente de Dios viene sobre los verdaderos hijos de Dios, que buscan ser aprobados por Dios, y después o sí o no desean más bien ser aprobados por el hombre. Porque hoy en esta época muchos le dan la gloria a Dios, y hay ciertos que, aleluya, gloria a Dios, porque son gente con talento, porque componen canciones o porque hacen cosas buenas para los hombres y le dicen gloria a Dios, pero en su bolsillo se dejan la fama. Y eso de repente de Dios solo viene sobre los hijos, así como Pablo y Silas. Una prueba ahí mismo en esa historia, en Hechos 16, cuando estaban encarcelados, fue una prueba para ellos. Para Pablo sí, porque Dios en cada paso, al igual que el paso de Jesucristo en la tierra, iba formando su carácter, su carácter, su carácter. Nuestros pasos en la tierra no son para estar sufriendo y quejando, sino para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y Pablo necesitaba formar su carácter, y su compañero necesitaba formar su carácter, necesitaban ver de qué estaban hechos, que a pesar de que los hombres los encadenaron, Dios podía romper las cadenas y lo hizo. Por eso de repente Dios, rompiendo las cadenas, nos hace llevar a la prueba, y la prueba nos hace salir airosos. Salir airosos, la actitud de poder ir hacia adelante. ¿Qué hicieron ellos? La actitud de poder a la medianoche, en el momento más oscuro, que es cuando ya va a amanecer. A la medianoche, en el tiempo de amanecer, es el momento en el cual está más oscuro, es porque Dios está cerca, porque su claridad está cerca. Y donde está más difícil es donde dejamos las quejas. Qué difícil estar con gente tan quejada. Solo quejas. Por todo se quejan. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Señor. Y se pelean con Dios. Eso es lo peor, que cada rato insisto lo mismo. El pelearse con Dios es lo peor que usted puede hacer. El agarrarla con Dios y decirle ¿por qué, Señor? Es lo peor. Estamos, y lo digo en carne propia, mi preciosa iglesia, hoy solo estoy esperando el de repente de Dios. Estoy sentado espiritualmente esperando la voluntad de Dios. Hago lo que puedo hacer, pero no me quejo, porque sería peor. El de repente Dios viene en medio de la prueba y en medio de una actitud de poder. ¿Por qué? Porque el terremoto es un terremoto divino, tiene que tener un inicio y un fin. El terremoto es un sacudir en las huestes espirituales que cambiará todo. Si usted me sigue, nos seguirá, Dios seguirá con nosotros. Si no, pues Dios sabrá para cada uno qué es lo que tiene. Pero de repente de Dios, en este año bendito, un año que marca una historia en 365 días, en mi tiempo cronológico, sé que Dios me traerá de repente y que Dios hará conmigo una nueva historia y romperá las cadenas, y que ese terremoto de Dios moverá los cimientos, porque se abrieron las puertas y las cadenas se rompieron hasta que ellos se soltaron. Bendito Dios. Si hay alguien encadenado a algo, Dios puede romper esas cadenas. Además del de repente de Dios en la historia y las cadenas, algo muy hermoso. Eclesiastés dice sobre quién estaba en la red y quién entra a la trampa
el pájaro y los peces. Pero de repente Dios, en el Espíritu, es lo que Dios quiere este año. No puede usted caminar, no puedo caminar si no buscamos el Espíritu Santo de Dios, su palabra. En 5 minutos, este último de repente nos da la llenura y que solo Dios nos puede dar. Yo no le puedo ofrecer a usted y decirle, venga porque le voy a imponer la imposición, la impartición del Espíritu Santo, por favor. ¿Cuánto ha usado el hombre? ¿Cuánto se ha engrandecido el hombre? ¿Cuánto se ha envanecido el hombre? Venga, yo soy el apóstol, yo soy el fulano, venga y le pongo mi mano, y la imposición y la impartición del Espíritu de Dios. Somos de repente, pero el Espíritu Santo, claro, la obediencia, la actitud, el llamado de Dios a nuestra vida es que siempre estemos hacia Él. Pero no es porque yo lo llame, perdón, ni porque lo llame mi hermana, ni el grupo de alabanza, de oración. No, mi hermano, sea obediente, sí, eso no le estoy diciendo. Pero usted viene con la convicción de que Dios está en su vida haciendo algo y hará de repente. Por eso Hechos capítulo 2 dice, y de repente vino un viento recio, aleluya. Dice, ese de repente, mi preciosa iglesia, es el de repente de Dios que llena el Espíritu Santo en su vida. Hoy no se lo presenta, no lo conocen, es que no lo viven, no lo tienen guardado, lo tienen tirado, lo tienen despreciado, menos lo aman. Como si no lo conocen, ¿cómo lo van a amar? ¿Cómo lo van a anhelar? ¿Cómo lo van a querer? ¿Cómo lo van a desear? ¿Cómo van a querer que hable a sus vidas? ¿Cómo va a querer que ese de repente rompa las cadenas, cambie la historia y tenga una llenura sobre sus vidas? ¿Cómo de repente viene un viento recio sobre nosotros como en Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, dice la Escritura, y fueron llenos del Espíritu Santo? Esa es la necesidad que este año tenemos que tener como iglesia. Necesitamos recoger las bendiciones que Dios nos da, pero los de repente de Dios están cada día metidos de cabeza. El de repente de Dios es un nivel más alto de lo repentino. Dios es el que capacita espiritualmente. La espera unánime, estaban todos unánimes. Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Iglesia, unánimes juntos. No es lo mismo estar unánimes y juntos. ¿Saben? Podemos estar juntos, estamos juntos. Escucha esto. Estamos juntos, pero no todos estamos unánimes. Tal vez estás pensando en lo que estás haciendo, lo que dejaste, o estás dormido. Aquí no, gracias a Dios, pero otros están metidos en las redes sociales o en otras cosas, o pensando en el hermanito, la hermanita, ¿qué hago? O pensando que ya me quiero ir porque está muy caluroso el asunto y la predicación está muy mal. Lo que sea. Estábamos juntos, pero no unánimes. El estar unánimes es importante, más que estar juntos. El que estar unánimes es estar en un solo espíritu, en una sola creencia, en un solo espíritu, en una integridad. Estar juntos, sí, pero estar unánimes es más importante que estar juntos. Y dice, y de repente vino un viento donde estaban todos juntos y unánimes. Todos estaban adorando a Dios en el Espíritu. Todos estaban buscando una presencia diferente. El Señor Jesús le dijo en Hechos capítulo 1 y verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando esa venida, por tanto estaban unánimes. Por eso el esperar unánimes de los discípulos junto a Dios hace junto al Señor que esperaran la promesa. La promesa era la venida del Espíritu Santo. La promesa era que Jesús les había dado una verdad y que iba a venir el Salvador, el Paracletos, el que conocía de él mismo,
y que iban a darle a él lo que Jesús les iba a enseñar a usted y a mí. La iglesia está aquí en esta tierra por el Espíritu Santo. Una vez que el Señor venga a las nubes, el Espíritu Santo abandona esto, nos vamos con el Señor, y esto será un gran caos, la tribulación y la gran tribulación. Y en ese transcurso los hombres y las mujeres querrán quitarse la vida, y sabe que hará la muerte, huirá de ellos, seguro se matarán, se tajallarán, se harán, y la muerte le dice: no, todavía no es tiempo, sigue sufriendo, porque lo que cosechaste lo vas a recibir. Pero los hijos de Dios no cosechamos eso. Los hijos de Dios cosechamos estar juntos esperando la promesa, y en unidad, en unanimidad en el Espíritu. Por eso era un estruendo, como un estruendo. De repente sigue diciendo la Escritura, y hubo un estruendo, el Espíritu Santo de Dios que descendió como un estruendo de muchas aguas. Ese es el poder del Espíritu. Se desaparecieron, y de repente, verso 2, vino del cielo un estruendo como un gran viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba cabeza. Hoy la gente no quiere ser de repente, que guarde, que no hable, que no diga, que no se manifieste. La adoración la para cuando ya el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Porque si mi hermanita, mi hermanito, que es usado por Dios para profecía, para palabra de Dios en el don profético, denuncia el pecado, se nos sale a la luz lo que está pasando. Porque hoy es mejor mantener a la gente así quieta, para que no se vayan, el que diezma, el que ofrenda, el que ayuda, el que ve con rezo y amparo, el que está, para que no se le vaya. Entonces, todo tiene que ser como un club social, todo tiene que llevar un límite, no nos pasemos mucho, para que ni mucho que vele al santo, ni poco que lo alumbre. Por eso los de repente de Dios llegan cuando estamos unánimes juntos en el Espíritu y buscando verdaderamente la presencia de Dios. La transformación viene, y este año tiene que ser nuestra vida transformada en todas las áreas. La transformación del Espíritu Santo descendiendo en nuevas lenguas. Y concluyo con esto entonces, que un propósito fue que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios, empezaron a sentir la presencia de Dios, y nos quitó, o se quitó de la conformidad que tenía. Por eso debe Dios traer a nosotros de repente a través de su Espíritu, para mover en la conformidad que tenemos de religiosidad. Hoy voy, sí, voy un rato y ya regreso a la casa y soy el mismo hombre o mujer. Debo tener cambios en el Espíritu. Por eso hoy quiero decirle que en el tiempo venidero, dice Malaquías 3:1, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo vendrá? De repente, como ladrón en la noche. De repente. Y cuidado, preciosa iglesia, si este año 26 no viene de repente. ¿Y usted está preparado? Sí, amén. El de repente de Dios requiere 3 actitudes de aquí. La persistencia. Persistir es importantísimo. La persistencia. Siga adelante, siga avanzando. Siga, aunque le duela el pelo, venga. Persista, busque de Dios. Llega al Monte Santo a adorar a Dios. Siga en adoración y además en unidad. No se salga de la unidad. Como en Pentecostés,
Dios tiene una promesa para nosotros. Persista, adoren y sigan unidad para este año. Amén, preciosa iglesia. Puede ponerse sobre sus pies y adoramos a Dios. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a la iglesia, cubra nuestra iglesia, nuestras vidas. Padre, cubre nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar, nuestro acostar en esta semana, en este mes, en este año. Trae tu protección, cambia nuestra historia, rompe las cadenas, trae la unción de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Oh Jesús, ayúdanos adelante, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a adorar. Adoren, adoren, adoren. Señor, si tú te dignares escuchar la oración de tu sierva, digo Ana, si te dignares hoy, Señor, escuchar nuestra adoración, nuestra oración, ahí pondré delante de ti, Señor.
queja, nuestra súplica. Mis hermanos hoy ponen delante de ti, cada uno tiene su necesidad. Hoy pone su necesidad delante de ti. Serán sus hijos, será su salud, será su paz, será su economía. Hoy ponemos delante de ti, hacemos votos, Señor. Si te dignares a escucharnos, si te dignares a escuchar nuestra oración, si tú concedieras nuestra petición, así como dijo Javes, si ensancharas nuestro territorio, si nos dieras bendición, si nos dieras cobertura, si nos libraras del mal, Señor, así como Javes, a todo eso es creado por Dios, Señor. Así oramos, Ana, Javes, oración, Señor, que levantamos a lo alto, así como Pablo y Silas adoraron, alabaron el nombre del Señor. Así adoramos, así hoy oramos, así confiamos. Año 26, año de cambio, año de recibir esa bendición de Dios en nuestras manos. Abrazos, llenos de gran bendición, de gloria, de poder. Será llevados en nuestro regazo, en nuestras manos, a tiempos y afuera de tiempo. Se abren las ventanas de los cielos, se abren las puertas de Dios sobre nuestras vidas, puertas de bendición, de paz, de salud, puertas de unidad, de Espíritu de Dios. Precioso Espíritu. Tú me fuiste, no.
Vallados la protección, Señor, puros y alternos. Reprende, hermano, el día malo, el hombre sanguinario, agresivo, toda bala perdida, Señor, sea rechazada. Toda obra de muerte, Señor, sea rechazada. En la iglesia, cada familia que representa, guárdanos de la peste destructora. Guárdanos, Señor, de todo desastre, Señor, natural. Guárdanos, Señor, de estar en el lugar equivocado, Señor, en el tiempo y en el momento equivocado. Señor, protégenos y devuelve tu mano donde queremos estar. Torre fuerte es tu nombre de nuestro alrededor. Y cuando invocamos tu nombre, Señor, todo se paraliza y tú gobiernas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová me hará estar en delicados pastos y me pastoreará
y confortará mi alma. Sobre senda de justicia me hará caminar en honor de su nombre, porque tú eres mi refugio, ciudad amurallada. Dígaselo al Señor. Tú eres mi torre fuerte y mi ciudad amurallada, ahora y siempre. Amén. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mis amados. Que el Dios Todopoderoso me los lleve con bien. Que esta semana sea marcada por la gracia y el favor del Señor en sus vidas. Saludemos unos a otros y nos vemos en el primero. Bendecidos. Thank you.